Y vamos a compartir primero una pequeña oración antes de comenzar la palabra en Lucas 8, 43, 48. Amén. Padre Santo, una vez más te doy las gracias, Señor, porque aún, Señor, en toda circunstancia, en toda dificultad, Señor, podemos escuchar tu voz por medio de la palabra, Señor, por medio de las alabanzas, Padre Santo, y que sea tú el Espíritu Santo de Dios, Señor, esta tarde también hablando a cada uno de nosotros, Padre, como hablaste tú ayer a mi vida, Señor, y hoy puedo seguir gozosa, Padre, confiada una vez más en ti, que eres el único que nos da siempre la victoria, Padre, ante cualquier batalla, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Nos podemos, los que puedan, levantarse. Lucas capítulo 8, versículos del 43 al 48. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así, el versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Nos podemos sentar. La verdad que son bonitos versículos, preciosos, ¿no? Acercarse al borde del manto. En el Antiguo Testamento, Jehová le dijo a Moisés que hicieran estos mantos, ¿no? Y en los bordes tenían como un cinturón azul que representaba los mandamientos de Dios, la palabra del Señor, el pacto que el Señor hizo con Israel, y estos mantos tenían un significado especial. El manto en Jesús, el borde del manto de Jesús significaba la palabra de Dios. Amén. Cuando puedan en casa lo pueden leer en Números 15, 38 al 40. Amén. Eso dice sobre el manto. Hermanos, pero el borde de su manto, que representa la palabra de Dios, esta mujer que estaba, dice, desesperada. Si podemos leer el versículo 43, toda la historia de la mujer se resume aquí. Dice: era una mujer que padecía flujo de sangre, que desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Su historia está reflejada en este versículo. Hermano, era una mujer desesperada, pero también en su desesperación era una mujer que tenía determinación, liberación y declaración. Amén. ¿Cuál era su desesperación? Cuando los médicos le dijo que no tenía cura, tenía una enfermedad incurable. Y he escogido Lucas, este tema también está en Mateo y Marcos, pero Lucas, como médico que era, médico y honesto, reconoce que no había medicina, dice, no había medicina para ella, era incurable. Sabemos que Lucas era médico, fue médico. Entonces, ¿cuántos a veces cuando vamos al doctor nos dice: usted tiene una enfermedad crónica, va a tomar estas pastillas hasta que se muera, creo, ¿no? Va a tomar, tiene una enfermedad incurable, y no solamente es que con el tiempo va a ir para peor. Así nos dicen, ¿no? Hay personas que tenemos, por ejemplo, que tienen artrosis, osteoporosis. Mis hermanas tienen algunas de estas enfermedades y les dicen, les cuesta levantarse las rodillas, los codos,
y va para peor, o sea que el desgaste físico está, ¿no? Siempre. Y mucho más cuando también nos dicen, tienes un cáncer, tienes tanto tiempo de vida, ¿no? Qué desesperación cuando nos dicen, por ejemplo, tienes 4 meses, ya nos pueden decir 6 meses, ¿no? Algunas que dicen, mira, te quedan simplemente semanas, amén. Entramos en una desesperación. Nosotras, hermanas, las mujeres, siempre nos quejamos, ¿no? A las que les haya venido la menstruación desde los 12 años y tenemos 3 o 4 días molestosos con esto, ¿no? Y mucho más dolorosos y a veces abundantes en las mujeres. Pero imagínense esta mujer que tenía, dice, 12 años, era una enfermedad, como se dice, crónica, no, flujo abundante. Es decir, esta mujer ha de haber estado de verdad totalmente desesperada. Aparte de eso, dice que había gastado en médicos y que no tenía, hermanos, nada de dinero. Era una mujer que en su enfermedad lo había gastado todo. Era, mis hermanos, como se dice, también ceremonialmente inmunda. Espiritualmente esta mujer no podía entrar en el templo. Pero esta mujer, hermanos, representa al hombre en sí. Físicamente nosotros estamos caminando hacia la muerte con el tiempo, nos vamos haciendo mayores y nuestro cuerpo se va desgastando, amén. Económicamente, hermanos, el dinero no puede comprar lo que necesitamos, el dinero no compra la salud, el dinero no compra la vida, amén. Y espiritualmente siempre está el pecado separándonos de Dios, amén. Podemos ver en el versículo 44, hermano, la determinación. Hemos visto la desesperación, ahora vamos a ver la determinación de esta mujer. Dice que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Dice se le acercó por detrás, ¿no? Tomó la decisión, la valentía, la fuerza y el valor de acercarse a Jesús por atrás más que sea, pero se decidió a tocar el borde de su manto, ¿no? A veces, mis hermanos, hay cosas que de verdad desaniman, impiden acercarse a Jesús. A esta mujer probablemente la desanimaba la gran multitud, la gente que estaba aglomerada a su alrededor, la actitud de los mismos discípulos por ser mujer o su propia apariencia que estaba enferma, pálida, ¿no? Pálida y pobre. Sin embargo, esta mujer, hermanos, insistió, ¿no? En su desesperación a tomar esta decisión, amén. En el versículo de Marcos 5:28 dice lo que esta mujer pensaba, amén. ¿Qué pensaba esta mujer en su interior? Decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Amén. En su interior ella iba pensando, si tocare, amén. A veces el acercarnos a Dios nos causa temor, o nos causa vergüenza, o nos causa de qué dirá el hombre, ¿no? Lo que pensará tal persona porque yo estoy aquí en la iglesia o en cualquier circunstancia, siempre nos da temor. Hermanos, dice que al instante esta mujer se detuvo la hemorragia y quedó sana, amén. El Señor, hermanos, cuando le dijo en el versículo 44, ¿no? Al instante se detuvo el flujo de sangre, y en el 45 dice, ¿quién es el que me ha tocado? Amén, ¿quién es el que me ha tocado? Podemos aquí, mis hermanos, ver la liberación de una mujer, amén. A lo que tocó el manto, su liberación vino por el contacto con Jesús. Ese toque de su manto fue un toque, hermano, de fe. Ejercitó una fe mayor que ni ella misma pensaba que tenía, amén. Tenemos que venir al Señor a tocar ese manto con fe. Pero esta curación secreta pronto sería descubierta. Cristo se percata de esa curación, ¿no? Llevada a cabo y dice en el versículo 46 de nuevo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Amén. El Señor nos conoce, amén. El Señor conoce, Él tiene una virtud de sanador, Él nos sana y conoce, amén, quién le había tocado en medio de esa gran multitud, amén.
Pero por último, hermanos, podemos ver la declaración también de esa mujer cuando ella reconoció con miedo, con temor, se acercó a su presencia. ¿Y qué le dice en el 47? Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies y le declaró, esa fue su declaración, delante de todo el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Amén. Hay mucha gente, hermanos, que están en la multitud, pero no ven ni sienten la presencia del Señor, la unción del Señor, el poder del Señor. Simplemente están, hermanos, sin fe, amén. Están sin fe, están con un corazón duro, un corazón, como decimos, de piedra, ¿no? Pero están simplemente por estar, están en medio de la multitud. Pero aún en medio de esa multitud, dice, el Señor nos da de su gracia y puede, como a esta mujer de la multitud, hacerle sana, liberarla, amén. Entonces, mis hermanos, nosotros como hermanos en las congregaciones, ¿no? A veces nos cuesta, como le decimos, estamos en la iglesia, estamos en la multitud, pero no estamos totalmente confiados, amén, no estamos totalmente confiados. ¿Saben por qué? Porque a veces dice el cristiano, qué dura es la vida, qué dura es la palabra de Dios, qué duro es obedecer la palabra de Dios. Es duro y no es fácil, también yo lo reconozco, pero también dice su palabra que tengamos paz, amén, que vivamos en paz con el hombre, porque sin santidad nadie lo va a ver. Entonces tenemos que buscar a Dios, mis hermanos, buscar a Dios, obedecer a Dios, buscarlo con confianza, que no es esta lucha ni esta batalla nada de fácil, amén. Es dura, hermanos, pero aquí estamos, simplemente confiando en el Señor, mis hermanos. O sea que nosotros tenemos, hermanos, que persistir, hermanos, como esta mujer. ¿Qué es persistir? Es mantenerse firme, es no dar el brazo a torcer, es estar constantes, amén. El persistir, mis hermanos, es todo eso. No importa lo que otros digan, porque ¿qué habría pasado si esta mujer no hubiera persistido? ¿Qué hubiera pasado? Con Jesús, mis hermanos, el tocar el borde de su manto significa, escuche, adorar, comer de la palabra de Dios, poner los ojos en Jesús. Esa mujer tocó el borde de su manto y fue sanada. Esto significa que la mujer busca la palabra de Dios y la obedeció, mis hermanos. Luego el Señor la restauró, luego el Señor la bendijo, luego el Señor la levantó a esta mujer, mis hermanos. Y no solamente Dios le dio la sanidad a esta mujer. Dice el versículo 48, dice así. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Miren, no solamente el Señor la sanó de esa enfermedad física, de ese flujo de sangre que padecía. Dice también que el Señor la hizo su hija, la salvó, la llamó hija. Amén. Tu fe te ha salvado. Y no solamente le hizo su hija, la sanó, sino que también la envió en paz. Amén. Le dio la paz. Entonces, mis hermanos, ¿qué estamos nosotros haciendo cuando estamos enfermos? Nosotros venimos aquí a pedir sanidad física, a pedir sanidad espiritual. A lo mejor el médico con una pastilla, un ibuprofeno, un paracetamol, nos quita el dolor. Pero cuando uno tiene un dolor de corazón, cuando estamos con el corazón herido, no nos va a sanar nadie, solo nos va a sanar Dios. Amén, solo nos va a sanar Dios. Entonces, aún ayer les cuento, estaba muy decepcionada porque el hombre es así. El hombre nos decepciona. Estos políticos en mi país también me tienen decepcionada. A mí me tienen decepcionada los políticos, mis compañeros de trabajo. Me tienen decepcionado a veces mi familia. Incluso a veces uno se decepciona hasta de los mismos hermanos de la iglesia. Amén. Uno se decepciona. Yo reconozco porque eso me ha pasado en estos días. Del viernes por acá estoy en una lucha hasta el día de ayer en la tarde. El día sábado tuve una llamada muy fuerte de quien amo como padre y respeto y me decepcionó y seguía con mi lucha y me entraba coraje y enfado. Y como quiero yo obedecer la palabra simplemente para no ofender, cerré el teléfono.
amén, pero me quedé mal, lo reconozco. Y ayer de tarde, que quería decirle al pastor que no quería venir, estaba en mi lucha y me acordé de la alabanza de mi esposo y pude buscar esta palabra. Y mientras escribía la palabra, el Señor me hablaba y me decía, aquí estoy, yo soy el quien te sano. Amén. Y yo seguía, porque cuando usted escribe la palabra, cuando usted lee la palabra, primeramente es para usted. Y usted comienza, más que escribir, yo comienzo a limpiarme con los mocadores y estoy con el pañuelo ahí, porque primero le habla a usted la palabra. Usted necesitaba sanidad, amén. Uno necesita sanidad. Y en ese momento que escribía y me quebrantaba leyendo la palabra, porque pude haber hecho muchas cosas, dar mi brazo a torcer, enfadarme, no querer ir, no querer venir, pero estamos en la lucha, busqué orar, busqué la palabra, amén. Y de pronto un mensaje de una hermana en la fe me dice, me sonaba el teléfono y yo voy y cojo el teléfono y me dice, ciertamente el bien y la misericordia estará contigo. Me dice, el Señor me ha hablado esta mañana a mí y te lo comparto. Ánimo. Miren, hermanos, yo leía el mensaje y comenzaba a llorar. ¿Y saben por qué yo lloraba? Porque yo decía, no importa que el hombre te decepcione, no importa que el hombre te ofenda, quiera mal, te quiera hacer daño. Me dice el Señor que ciertamente Él es el que me va a hacer bien, Él es el que me va a dar la misericordia, Él estará conmigo. Y así como le habló a mi hermana, también me habló a mí. Y yo lloraba y lloraba con el mensaje, hermanos, y con la palabra. Y después de todo eso, hermanos, que yo terminaba de escribir, al rato me llama esta persona que yo amo. Y en lugar de decirme buenas tardes, buenas noches, simplemente me dice, Fanny, discúlpame por todo lo que te dije ayer. Dice, voy a hacer tal como me has dicho, discúlpame. Hermano, es duro orar cuando alguien te ofende, yo lo reconozco porque no quería orar, pero dice el Señor, toca, busca, amén, busca la palabra, busca la oración en toda circunstancia, búscalo, intenta, acércate a Él. A veces hacemos lo contrario, nos enfadamos y retrocedemos o queremos por el momento decir, mira, ahora no quiero saber nada. Entonces, ¿cómo Él nos va a sanar? Si no nos acercamos a ese borde, a ese manto, a esa palabra, no nos acercamos a la oración, ¿cómo no nos va a sanar, hermano? Entonces lo que tenemos que hacer en toda circunstancia, aun cuando el corazón está duro y herido, cuando estamos ofendidos, Él es el que nos va a hacer bien. Él en su misericordia siempre va a estar conmigo. ¿Por qué? Porque lo buscas de todo corazón. Amén. Él sabe la intención de tu corazón. Él sabe lo que hay dentro de tu corazón. Amén. Entonces, el Señor, hermanos, nos sana cuando lo buscamos en obediencia, en amor, aún en aflicción, cuando estamos heridos. Amén. Y yo le doy gracias al Señor porque Él siempre, la palabra, la alabanza, y aún mi hija en la noche me volvía a cantar esa alabanza. Mamá, vamos a dormir cantando la alabanza. Yo nomás cuando esta persona me hablaba simplemente me quebranté. Primero me quedé así como muda, como de piedra, no sabía qué responderle, la verdad, soy sincera. Después seguí hablando y mi hija en la noche me dice, mamá, antes de dormir vamos cantando esta alabanza. De nuevo, si tocar el borde de tu manto libre sería. Yo me sentí libre, amén. Pude dormir tranquila porque el Señor me dijo, hija, tú eres mi hija. Tú tienes el bien más grande que es la salvación, amén. Duérmete en paz. Y dormí, hermanos, que no he escuchado ni el despertador hoy, amén. Así de corrido, profundo y descansado. Y no más me queda darle gracias a este Dios vivo, hermano, porque es vivo y real. Y Él es el que sana las heridas más duras, que son las del corazón, amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga, amén.